Muy bien. Entonces habíamos dicho que el infinitivo funciona como sustantivo, ¿no es cierto? No solamente adopta los rasgos del sustantivo, sino que puede estar modificado por artículos, por adjetivos y determinantes. En este caso, en la oración, el vivir aquí me hace sentir muy bien. Yo sé que vivir es un infinitivo, no solamente por la terminación ar, er, ir, sino que está funcionando como sustantivo porque está siendo modificado por el artículo er, ¿correcto? Si yo hubiera puesto solamente vivir aquí, me hace muy bien, vivir sería verbo nada más, no sería infinitivo. Te das cuenta que verboide es un verbo, ¿no es cierto?, que no pudo ser porque estuvo modificado por una categoría gramatical que acompaña a este verbo. Entonces ahí es donde se destaca eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de infinitivos. Tenemos a los infinitivos simples, ¿no es cierto?, que por ejemplo se le agrega el sufijo ar, er, ir e inmediatamente esa palabra que implica una acción se convierte en un infinitivo. Por ejemplo, caminar, ¿no es cierto? Ar. Por ejemplo, correr, er, dividir, ir. Y además caminar es de camina, ¿no es cierto? Por ejemplo, de correr, corro. Y de dividir, divido. ¿Correcto? Y son acciones, ¿no? Por ejemplo, puedo decir el caminar, el correr, el dividir, por ejemplo, y ahí convierto, ¿no es cierto?, estos verbos en qué los estoy convirtiendo en infinitivos. ¿Correcto? Ahí está. Y así como existen, ¿no es cierto?, los infinitivos simples, también existen los infinitivos compuestos que vamos a ver a continuación. Muy bien, también tenemos al infinitivo compuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama infinitivo compuesto? Porque siempre tiene el verbo haber más el participio, ¿no es cierto? O sea que, por ejemplo, de camina, de corro, de divido, o de caminar, correr y dividir, sería haber caminado, haber corrido, haber dividido. Algo que anotar acá es que estamos hablando de un verbo o el verbo auxiliar, ¿no es cierto?, más la terminación ado, ¿no es cierto? Acá verbo auxiliar, ¿no es cierto? Verbo auxiliar más la terminación ido. Y aquí el verbo auxiliar, ¿no es cierto?, más la terminación auxiliar más la terminación ido también. ¿Correcto? Ahí está. Y otra cosa importante es que al utilizar un verbo auxiliar de haber, ¿no es cierto?, o utilizar el verbo auxiliar de haber más ado o ido, estoy hablando del modo, o estoy volviendo al verbo en modo perfectivo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Solamente te anoto eso para que lo recuerdes. O sea que, profesor, el infinitivo cumple la función de sustantivo, correcto, porque puede estar modificado o puede estar acompañado de un artículo o de un adjetivo, correcto, lo que le da esa cualidad y esa condición. Puede presentarse de manera simple con las terminaciones ar, er, ir, o también puede presentarse de manera compuesta acompañado del verbo auxiliar haber más las terminaciones ado, ido, ¿no es cierto? Ya sabes. Ahora, el infinitivo, ¿no es cierto?, como verboide, puede formar parte de una perífrasis verbal. Ya te había dicho hace un rato que los verbos podían cumplir tres formas importantes, ¿no? Podían destacarse a través de un verbo simple, podían también construirse a partir de un verbo compuesto y también a través de una perífrasis verbal, ¿correcto? Es importante recordar eso. Ahora, perífrasis verbal, verbo compuesto, ¿no es cierto?, que implica auxiliar más enlace más el infinitivo, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si tú dices correr es saludable, estás hablando acá que, ¿no es cierto?, por ejemplo, estás destacando aquí que, ¿no? A ver, acá voy a señalar esto porque si no me puedo equivocar, me puedo confundir.
Entonces, a ver, por ejemplo, si yo quiero determinar esta diferencia, yo voy a decir, por ejemplo, ¿qué cosa es saludable? Correr. Pero acá correr no está sirviendo como verbo, está sirviendo como sustantivo. Por ende, acá correr, ¿no es cierto? Aquí correr sería un infinitivo, porque está funcionando como sustantivo, ¿correcto? Mira que no está siendo modificado por ningún elemento, ¿ah? Solamente me estoy haciendo la pregunta, ¿qué es saludable? Correr. Pero acá, por ejemplo, voy a correr con mi entrenador, ¿no es cierto? ¿Qué cosa voy a hacer con mi entrenador? Entonces digo, voy a correr. O sea, esto de aquí, lo que está haciendo es perífrasis verbal, ¿no es cierto? Voy a correr con mi entrenador. Yo voy a correr con mi entrenador. Ese voy a correr con mi entrenador está sirviendo como sustantivo, ¿correcto? Pero es una perífrasis verbal. Ahora tú te preguntarás, profe, ¿y por qué es una perífrasis verbal? Porque tenemos primero, ¿no es cierto? Primero tenemos lo siguiente, ¿no? Primero lo que tenemos acá es el verbo auxiliar de ir, ¿no es cierto? Auxiliar. Luego tenemos a, que es el enlace, y tenemos al verbo principal, que sería correr. Este verbo principal, que es correr, es de alguna manera el infinitivo, que es parte de esta perífrasis verbal, ¿correcto? O sea que, profesor, también los infinitivos pueden ser parte de las perífrasis verbales, correcto. Y ahí está esa diferencia, ¿no? Una cosa es la diferencia que hay entre el infinitivo solo, cuando cumple la función de sustantivo, y el infinitivo cuando cumple o cuando está dentro de una perífrasis verbal, que destaca la acción ya. ¿Correcto? Entonces, ahí el infinitivo se presenta, pero no está cumpliendo la función de sustantivo, sino de verbo. ¿Correcto? Por eso quiero que diferencies eso. Ahora, ya habiendo visto el infinitivo, ¿no es cierto? Me piden, por favor, que destaque o que solucione algunos elementos. Dice, extrae el infinitivo de cada oración, escribiendo en el lugar que le corresponda según la función que cumple. Por ejemplo, nadar es muy saludable. Entonces acá nadar está cumpliendo la función de sustantivo. Tienes que trabajar hoy. Tienes que trabajar hoy. Entonces, acá tienes que trabajar hoy. Trabajar está dentro de una perífrasis verbal. Por ende, acá trabajar sería el infinitivo. Pero está dentro de la perífrasis verbal. Dice, el descansar nos aliviará. El descansar está sirviendo como sustantivo. Es un infinitivo descansar, pero sirve como sustantivo. Va a salir temprano. Ya sé que va a salir temprano es una perífrasis verbal y salir sería el infinitivo. ¿Correcto? Leer el periódico la distraía. Leer el periódico la distraía. Entonces, ¿qué cosa la distraía? Leer el periódico. ¿O qué la distraía? Leer el periódico. Allí estoy diciendo que leer, ¿no es cierto? Sería leer el periódico la distraía. O sea que eso estaría sirviendo como como perífrasis verbal, ¿correcto? Ya sabes. Ahora, vamos a hablar del participio, ¿correcto? Vamos a hablar del participio. Así como encontramos, ¿no es cierto?, un tipo de verbo, ¿no? O encontramos, digamos, un verbo que es modificado por determinantes, ahora veremos el participio. ¿Qué es el participio? El participio expresa la acción pasada y terminada, o sea que está en el tiempo pasado o pretérito perfectivo, ¿correcto? Terminado. Por ejemplo, hablado, discutido, etc. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, funciona como adjetivo, ya no como sustantivo como lo hace el infinitivo. Funciona como adjetivo, por lo mismo puede cambiar en género y número. Por ejemplo, puede ser doblados, pero también puede ser dobladas. Por ejemplo, camisa doblada, por ejemplo, camisas dobladas
o por ejemplo puedo decir cuadernos doblados, ¿no? Ahí está. Y se emplea con regularidad en la formación de los tiempos compuestos. Por ejemplo, cuando el verbo es compuesto contiene dos palabras, ¿no? Auxiliar haber más el participio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no es cierto?, esta oración que dice he caminado, ¿no es cierto? Dice acá he caminado. Yo sé que acá el verbo es compuesto. ¿Y por qué es compuesto? Porque tengo, primero, ¿no es cierto? Primero tengo que señalar que esto es el verbo compuesto. El verbo compuesto. Profe, ¿y por qué es el verbo compuesto? Porque tenemos el verbo auxiliar, el auxiliar, ¿no es cierto?, de haber, auxiliar del verbo haber, correcto, y tenemos además, ¿no es cierto?, el participio, mira, hado, ido, ¿no es cierto?, el participio, ahí está, el participio. Profe, ¿por qué es participio? Porque está funcionando como adjetivo, mira. He caminado. Está destacando esa cualidad, ¿no es cierto? Entonces, ya sabes, ¿correcto? Vamos de inmediato a presentar las clases de participio que existen y algunas acotaciones adicionales, ¿correcto?